Pero vamos a platicar de esto con el doctor Javier Tello, que usted lo conoce bien, especialista en temas de seguridad, de salud, perdón, de salud pública, autor también de un texto de referencia obligado sobre el asunto del desabasto de medicamentos en nuestro país. ¿Cómo estás, Javier, doctor? Qué gusto saludarte. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, si quieres, empecemos con un poquito de contexto sobre esto de la vacunación y Claro, pues cómo el sistema realmente era de los motivos de orgullo, ¿no? por supuesto. Mira, México fue creciendo y esto, vaya, perdón Mario, pero no está exento de tener que hablar de este discurso político que tanto se ha dicho del neoliberalismo y todo. Bueno, pues lamentablemente para quien lo dice, en esta etapa vamos a llamarle neoliberal de 1980 al año 2013, la mortalidad infantil en México disminuyó de 51 niños por cada 10.000 nacidos vivos a solamente 12,9. Y entre ellos estuvo, entre varias medidas importantes, la implementación de un programa de vacunación terriblemente agresivo, donde en México llegamos nosotros de manera recurrente y de manera continua y vaya y planeada, llegamos a administrar vacunas para proteger a los niños de 14 enfermedades. México tenía uno de los programas más completos, si no es que el más completo, de vacunación en el mundo. Además, con tres características importantísimas que pues, nos hacían la envidia de muchos países, ¿no? El programa era universal, es decir, administraba todas las vacunas. Era gratuito. Tú no tenías ni tienes que pagar un solo peso por las vacunas. Y en muchos casos llegó a hacerse casi obligatorio. Tú recordarás esta época donde los niños no eran admitidos a ningún lado si no tenían una cartilla nacional de vacunación, lo cual es, y que estuviera al día, lo cual es extraordinario. En muchos países europeos no existe, en los Estados Unidos es impensable, ¿no? Entonces México cumplía bastante bien con esto y llegamos a tener unos logros importantísimos. Primero, participamos mundialmente en la erradicación de la polio, ¿sí? Como muchos países. En México casi no se conoce la difteria. Yo reto a muchos de mis colegas a que me digan cuándo fue la última vez que vieron un paciente con difteria. Ujú. Prácticamente estábamos con casos muy bajos de tosferina, con los que nos podíamos defender muy bien del exterior, y el sarampión estuvo a punto de ser erradicado en México. Y Ujú. como sabrás, bueno, pues el día de hoy nos enfrentamos tanto a sarampión, que ya tenemos casos autóctonos, y a Sí. varios casos de tosferina. Sí, y es reflejo, digamos, de este problema de vacunación en Estados Unidos y para el caso mexicano. Ahora, en este contexto, doctor, se anuncia esto del regreso de las semanas de vacunación. ¿Por qué se habían quitado? Se habían quitado primero que nada porque no había un interés de darle continuidad a los programas. En alguna parte del gobierno de Peña Nieto se quiso ser muy innovador y cambiarlo a programas nacionales de salud, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué solamente estamos vacunando niños y en realidad lo que tenemos que hacer es checarles también la presión arterial y sentar a las señoras en unas sillas y con una cartulina decirles que laven el agua, etcétera, etcétera? Y de esta manera se le fue quitando la importancia real a la vacunación. Y evidentemente, bueno, tú ya sabes lo que ocurrió desde el año 2018, ¿no? Todo lo que venía del periodo neoliberal estaba mal hecho y había que quitarlo definitivamente. Además de que, y no nos han demostrado lo contrario, hubo recortes importantísimos a la vacunación, tanto a la compra Mm. de los biológicos como a los programas de la administración de estos. ¿Y qué es lo que pasa, Mario? Dejamos de ver a estas brigadas que iban de casa en casa. Dejamos de ver a los grupos de enfermeras y vacunadores en las plazas públicas, en las esquinas, etcétera. A mí, a tu servidor, en 1983 me tocó vacunar ahí en esta parte de Pasaje Polanco. Estaba Sí. yo, recuerdo, afuera de un restaurante con un puestito, vacunando a todos los niños que pasaban ahí enfrente, ¿no? Cuando era yo estudiante de medicina. Entonces, todo esto se perdió, pero además hubo algo peor. Si tú ibas a los centros de salud,
te decían siempre la frase es que no ha llegado, que es un Mm, eufemismo para decir no tenemos esa vacuna ni sabemos cuándo la vamos a tener. Porque bueno, el claro, pobre personal de salud, ellos están felices de vacunar, pero no les saben con qué. de acuerdo, pues sí. Ahora, con el anuncio que hace el gobierno, ¿te parece que hay los elementos para retomar este programa? Mira, si esto funciona y es cierto, lo digo sin ningún empacho, es la única, no la primera ni no, es la única buena noticia en salud que hubiéramos tenido en los pasados 7 años. Porque todos los programas que nos han estado diciendo y casa por casa y el de las escuelas que hasta Delgado está anunciando y todo, realmente no son, hasta mi punto de vista, todavía una fantasía. No están basados en una contratación de personal, ni compra de equipo, ni tienen un presupuesto. El hecho de Ujú. que hablen de un programa que ya se conocía, que ha sido exitoso, que ha sido reconocido mundialmente y que lo vayan a implementar porque prácticamente estamos en una emergencia epidemiológica y alertas epidemiológicas importantes, creo que es un logro y seguramente es la única buena noticia en salud que hemos tenido, ¿eh? Bueno, pues mira, ahí está, ojalá, como dices, se concrete, se regrese a eso, porque además vaya que nos va a hacer falta con lo que estamos viendo y con lo que viene Sí. para Estados Unidos, que además parece que no es nuestro problema, pero sí lo es, ¿no? Este asunto de la política ahora con el secretario Robert Kennedy, que tiene este tema antivacunas, que cuando ha brotado estos casos de sarampión, pues no deja de insistir después de que habla de que la gente se vacune llega al punto donde, bueno, pero es una decisión individual. Eso puede tener efectos también para la salud en México, ¿no? Es correcto, mira, nosotros vivimos y tenemos tránsito libre con un país que no ha logrado contener y que está disminuyendo muchísimo sus campañas de vacunación. Primero que nada, desde el punto de vista voluntario, tenemos una enorme frontera con Texas, que es uno de los estados que menos quiere vacunar a su población de manera voluntaria, y donde además, bueno, el desafortunadísimo nombramiento de Kennedy hace que hoy la gente esté buscando vitamina A para curar el sarampión, que haya fiestas de sarampión para que los niños se contagien los unos a los otros y verdaderos absurdos como este. Y perdón, Mario, yo quería decir una cosa importantísima, Sí, ¿eh? sí. Necesitamos darle difusión a estas campañas de vacunación. ¿Tú recuerdas los anuncios con los que nos bombardeaban Sí, hace sí, sí, varios claro. años, todos los niños, todas las vacunas, etcétera? Esa necedad enfermiza que tenemos de prender el radio y escuchar cada 3 minutos un anuncio como contra el fentanilo, que es completamente otro tema, no nos lleva a nada. Yo creo que no estamos ni previniendo ni haciendo nada. Esto viene de una respuesta política y de un posicionamiento que tuvo el presidente pasado por criminalizar las drogas. Si en vez de utilizar ese tiempo en anuncios contra el fentanilo y no sé qué, realmente estuviéramos invitando a la población a que fuera a sus centros de salud y que vacunara a sus niños como lo escuchamos en el pasado, la gente va a tener realmente la percepción de que algo está sucediendo y van a llevar a vacunar a sus niños, uno. Y dos, que nos digan en dónde podemos consultar, por favor, Mario, ya estamos en el año 2025, que nos digan en dónde podemos consultar en línea la existencia de los biológicos para evitarnos esa vuelta con los niños en la mano para que una enfermera nos diga es que no nos ha llegado. Creo que son dos cosas que podrían hacerse, sobre todo ahora que presumen tanto digitalización en el sector salud y que tienen una Pues sí. persona muy innovadora, etcétera, que me digan en dónde puedo hacer yo una búsqueda rápida y cuáles son las existencias de vacunas para que no demos la vuelta en balde. Claro. Bueno, pues ahí está, doctor. Te agradezco como siempre la entrevista. Te mando un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Es el doctor Javier Tello.